Muy bien, continuamos. Estamos en el texto sobre el sueño. Hemos llegado al capítulo número 8. Estamos en este momento en el volumen 5 de la edición estándar o edición Amorortu, página 653. Dice el texto: después de haber aprendido en las exposiciones precedentes a conocer el trabajo del sueño, nos inclinaremos a declararlo un proceso psíquico sumamente particular, que, por lo que sabemos, no tiene igual en ninguna otra parte. Se ha trasladado al trabajo del sueño, por así decir, esa extrañeza que en otras ocasiones solía despertar en nosotros su producto, el sueño. En realidad, el trabajo del sueño es solo el primero que hemos individualizado entre toda una serie de procesos psíquicos, a los cuales, repito, eh, en realidad, el trabajo del sueño es solo el primero que hemos individualizado entre toda una serie de procesos psíquicos a los cuales ha de reconducirse la génesis de los síntomas histéricos, de las ideas angustiosas, de las obsesivas y de las delirantes. Condensación y, sobre todo, desplazamiento son caracteres que nunca les faltan, tampoco a estos otros procesos. La refundición en lo sensorialmente intuible, en cambio, es peculiar del trabajo del sueño. Antes de continuar, me llama la atención esta frase, sensorialmente intuible. Es una frase que yo no recuerdo del texto principal de la interpretación de los sueños. Vamos a continuar. Si este esclarecimiento sitúa al sueño dentro de una misma serie con los productos de ciertas enfermedades psíquicas, tanto más importante será para nosotros averiguar las condiciones esenciales de procesos como los que sobrevienen en la formación del sueño. Probablemente quedemos maravillados si nos dicen que ni el estado del dormir ni la enfermedad se cuentan entre estas condiciones indispensables. Toda una serie de fenómenos de la vida anímica cotidiana de las personas sanas, los olvidos, los deslices en el habla, el trastocar las cosas confundido y una cierta clase de errores deben su génesis a un mecanismo psíquico análogo al del sueño y los otros miembros de la serie. Aquí viene la nota a pie de página, nos remite el traductor al texto de Freud, Psicopatología de la vida cotidiana. Antes de continuar con el texto principal, debo decir que es justamente el texto que sigue, el volumen que sigue. Bueno, después de terminar los 13 capítulos del texto sobre el sueño, hay un breve apéndice sobre la obra de Sigmund Freud que dedica a los sueños. Y inmediatamente después de esto, yo creo que para el día de mañana, tal vez para el jueves a más tardar, estaremos ya empezando Psicopatología de la vida cotidiana. Vamos a continuar entonces con el texto. El núcleo del problema reside en el desplazamiento, con mucho la más llamativa entre las operaciones singulares del trabajo del sueño. Si penetramos a fondo en eso que se nos enfrenta, aprendemos que la condición esencial del desplazamiento es puramente psicológica. Pertenece a la clase de, se destaca, una motivación. Damos con su huella examinando unas experiencias de que no podemos sustraernos en el análisis de sueños. En la página 624, a raíz de un ejemplo de sueño, he debido interrumpir la comunicación de los pensamientos oníricos porque entre ellos, según confesé, los había tales que de buena gana yo me los guardaba en secreto frente a extraños y no podía comunicarlos sin grave menoscabo de importantes reparos personales. Dicho en otras palabras, recordemos, estamos tomando un texto traducido. Este texto también puede encontrarse con otras traducciones y esta traducción en lo particular a veces resulta difícil por su forma de usar el lenguaje español. Ajá. Dicho en otras palabras, interrumpí antes, en la página mencionada, una interpretación de un sueño mío, dice Sigmund Freud, porque de haber continuado con esa interpretación hubiera dicho cosas muy personales. Y por supuesto, estaba Freud publicando este libro
exponiendo su vida personal, que es justamente por eso que me atrevo yo a decir que la interpretación de los sueños es el autoanálisis de Freud. Vamos a continuar. Esto lo digo justamente por una crítica que se le hace a, digamos, el psicoanálisis. Vamos a continuar ahorita con el texto. Agregué que de la nada, perdón, agregué que de nada valía si en vez de este sueño escogía otro para comunicar su análisis. En todo sueño, cuyo contenido fuera oscuro o confuso, tropezaría con pensamientos oníricos que pedirían guardarse en secreto. Ahora bien, si prosigo para mí mismo el análisis, sin preocuparme por los otros, a quienes, en verdad, una vivencia tan personal como mi sueño en modo alguno podría estarles o puede estarles destinada. Llego a pensamientos que me sorprenden, que yo no había advertido en el interior de mí mismo, que no me son solo, se destaca, ajenos, sino también se destaca desagradables, y que por eso yo querría impugnar, es decir, negar, eh, luchar enérgicamente, mientras que la cadena de pensamientos se discurre por el análisis, eh, perdonen, mientras que la cadena de pensamientos que discurren por el análisis se me impone de manera inexorable. Cadena de pensamientos que discurre, quiero repetir eso y aclararlo con otras palabras. Eso es justamente el análisis, eso es justamente, digamos, la técnica. Tomar los elementos del sueño, elementos que se conocen en el lenguaje analítico como representaciones, de lo cual de las cuales este término de representaciones hemos hecho ya un trabajo en la interpretación de los sueños, y que también es importantísimo. Les recomendaría mucho el último apartado del capítulo 7, el último capítulo, es consciente e inconsciente, la realidad. No me acuerdo, o es conciencia e inconsciencia, la realidad. Ahí se habla de la concepción específica que tiene el psicoanálisis del aparato psíquico, o lo que podríamos entender también como la mente humana. Vamos a continuar. Entonces, llego a pensamientos que me sorprenden, repito, que yo no había advertido en el interior de mí mismo, que no me son solo ajenos, es decir, que yo no los reconozco, sino que también son desagradables, y que por eso yo querría impugnar enérgicamente, mientras que la cadena de pensamientos que discurre por el análisis se me impone de manera inexorable. Es decir, si bien esos pensamientos que yo no reconozco en mí mismo, mientras yo los voy relacionando con mis vivencias, con mis pensamientos, con mis emociones recientes, me doy cuenta que esos pensamientos desagradables y que yo no reconozco son míos. Continúa el texto. De ese estado de cosas totalmente universal. Un segundo, voy a tomar agua. Repito, de ese estado de cosas totalmente universal, no puedo dar razón si no es mediante un supuesto. Esos pensamientos estuvieron realmente presentes en mi vida anímica y en posesión de una cierta intensidad o energías psíquicas, pero se encontraban en una peculiar situación psicológica a consecuencia de la cual no pudieron devenírseme conscientes, devenírseme, no pudieron llegar a ser conscientes para mí. Continúa el texto. A este particular estado lo llamo el de la, se destaca, represión. No puedo menos que suponer un vínculo causal entre la oscuridad del contenido del sueño y el estado de la represión. El de la, se destaca, insusceptibilidad de la conciencia. De algunos de los pensamientos oníricos e inferir que el sueño se vería forzado a ser oscuro. Se destaca lo que sigue, para no traicionar los pensamientos oníricos prohibidos. Quisiera repetir este último pensamiento, pero de corrido, sin destacar las palabras que el texto destaca. No puedo menos que suponer un vínculo causal entre la oscuridad del contenido del sueño y el estado de la represión, el de la insusceptibilidad de conciencia, de algunos de los pensamientos oníricos e inferir
que el sueño se vería forzado a ser oscuro para no traicionar los pensamientos oníricos prohibidos. Así arribo, es decir, así llego al concepto de la, se destaca, desfiguración onírica, que es la obra del trabajo del sueño y que sirve a la disimulación, al propósito de ocultar. Quiero hacer la prueba con el ejemplo de sueño escogido para analizar y preguntarme cuál es, entonces, el pensamiento que se hace valer, desfigurado, en este sueño, mientras que de no estarlo provocaría mi más acerba oposición. Perdonen. Continúo. Me acuerdo de que ese viaje en coche gratis me ha evocado los últimos viajes en coche, costosos, con una persona de mi familia. También de que había obtenido esta interpretación del sueño, entre comillas. Yo querría saber alguna vez de un amor que no me costara nada. Continúa el texto, y que poco tiempo antes del sueño tuve que hacer un considerable desembolso de dinero justamente para esa persona, que recordemos era un pariente de Sigmund Freud. Continúa el texto, dentro de esta trabazón no puedo defenderme del pensamiento de que ese desembolso me pesa, haciendo eh, un recuerdo, es entonces cuando habla aquí Freud, un considerable desembolso de dinero, era un préstamo, era tal vez una donación, dice aquí, de una considerable cantidad de dinero, una considerable cantidad de dinero a una persona que le es querida, pero el hecho de que la quiera o lo quiera, nunca dijo a quién era, no quiere decir que no le pese. Y justamente lo que está ahorita señalando con estas últimas palabras que están destacadas es que le pesa. Continúa el texto. Solo si yo reconozco esta emoción, cobra un sentido que en el sueño desee para mí un amor que no me cause ningún desembolso. Y no obstante, puedo decirme honradamente que no vacilé un instante en consentir en el gasto de aquella suma, el pesar provocado por ello, esa corriente contraria, no me devino consciente. ¿Por qué razón? Esa es otra cuestión muy distinta, que nos llevaría muy lejos, y la respuesta que conozco para ella pertenece a un contexto diverso. Si notan ustedes, aquí el doctor Freud está siendo muy prudente en la comunicación de sus experiencias y la comunicación de su análisis. Ajá. Eso es algo que he abordado y abordé durante eh, el, la lectura de la interpretación de los sueños. Los sueños nos van a reflejar, por supuesto, hechos conforme a la técnica propuesta por Sigmund Freud, nos van a revelar no solo situaciones, sino pensamientos, ideas, fantasías, anhelos muy personales. Ajá. Esta precaución que tiene el doctor Freud para con la comunicación de su análisis es algo que les invito a hacer. No por nada también el psicoanálisis que sirvió, digamos, de un contexto histórico a la psicología se presta para justamente mm, descubrir, por decirlo de alguna manera, situaciones muy íntimas, pero que también ponen a las personas de forma particularmente vulnerable. Ajá. Y esto es una herencia, podremos decir, que la psicología tomó del psicoanálisis. Vamos a continuar. Eh, Si yo no someto al análisis un sueño propio, sino el de una persona extraña, el resultado es el mismo. Y perdónenme, parece ser que ha llegado alguien a mi casa. Yo no espero visitas, pero creo que tengo que ver quién es. Voy a interrumpir la grabación para continuarla inmediatamente. Listo, ya atendí, ciertamente. Es una situación algo desagradable, pero típica de mi comunidad. Vamos a ver.
¿Dónde me quedé? Ok, ok. Si yo someto al análisis un sueño propio, perdón, si yo no someto al análisis un sueño propio, sino el de una persona extraña, el resultado es el mismo, pero los motivos para el convencimiento varían. Es decir, sometiendo a análisis un sueño, vamos a topar con pensamientos, vamos a topar con construcciones, creaciones propias que nos parecen ajenas y que ciertamente son desagradables. Ajá. Los motivos para ese convencimiento varían. Ujú. Si se trata del sueño de una persona sana, para compelerla a admitir las ideas reprimidas que se hallaron, no me queda otro recurso que la trabazón de los pensamientos oníricos. Y esa persona siempre puede rehusarse a reconocerla, esa trabazón de los pensamientos oníricos. Continúa el texto. Pero si se trata de un enfermo neurótico, por ejemplo, de un histérico, la aceptación del pensamiento reprimido se vuelve obligatoria para él por la trabazón de este último con sus síntomas patológicos y por la mejoría que experimenta con el trueque de síntomas por ideas reprimidas. En el caso, verbigracia, de la paciente de quien proviene el último sueño mencionado, el de las 3 localidades a cambio de un florín y 50 kreuzer, el análisis tiene que suponer para él que ella menosprecia a su marido, que lamenta haberse casado con él, que bien querría permutarlo por otro. Claro está que sostiene amar a su marido, que su mundo de sentimientos nada sabe sobre ese menosprecio. Uno 100 veces mejor, aquí dice entre paréntesis. Pero todos sus síntomas llevan a idéntica resolución que este sueño. Y después que se hubieron evocado recuerdos, reprimidos por ella, de una cierta época en que tampoco conscientemente había amado a su marido. Esos síntomas se solucionaron y desapareció su resistencia a la interpretación del sueño. Estamos en la página 655, ahí concluye el capítulo número 8. Bye.